Clase 1.4. Suma y resta de polinomios. En el problema nos dice, efectúa las siguientes operaciones con polinomios. Ahí tenemos sumas en el literal A y en el literal B, resta de polinomios. Entonces, vamos a resolverlo. Se puede hacer por dos métodos, antes que nada, antes de que empecemos. Un método horizontal y el otro método así como cuando trabajamos las sumas con números naturales. Vamos a ver en primer lugar este método horizontal y luego les explico un poco sobre el método vertical que más se asemeja a las sumas tradicionales con números naturales o enteros positivos. Entonces, en el literal A tenemos que sumar 4x más 3y. Este es el primer polinomio y hay que sumarlo con el segundo polinomio 5x menos 2y. Entonces, en este paso, como es una suma y delante de ambos paréntesis, delante de ambos polinomios hay un signo más, simplemente vamos a suprimir los paréntesis. Es decir, vamos a sacar los polinomios de los paréntesis. Nos queda 4x más 3y más 5x menos 2y. Como siguiente paso, lo que se recomienda es que agrupemos términos semejantes, es decir, pongamos juntos a la par los términos que llevan x y a la par los términos que llevan y, y si tuviéramos términos que son puramente numéricos, pues los ponemos juntos entre ellos. Eso es. Por ejemplo, las x, empezando en orden alfabético, las x tenemos 4x y 5x, entonces los voy a escribir juntos, estos términos, respetando sus signos, más 5x. Luego voy con las y. Tenemos a 3y y a menos 2y. Entonces las escribo igual manera juntos. Esto para que el siguiente paso, que ya es de resolver los términos semejantes, no se nos dificulte. Entonces, por ejemplo, en el siguiente paso, que ya es de resolver términos semejantes, lo que tengo que hacer es operar las x con las x y las y con las y. Como estamos trabajando la misma variable, el mismo exponente, entonces solamente la operación se realiza con los números, porque al final la respuesta siempre va a llevar esa variable. Por ejemplo, acá vamos a trabajar x con x, entonces tenemos 4x más 5x. Solamente trabajamos los números, 4 más 5 es 9. Y en este caso, ¿de quiénes eran estos números? Eran de la variable x. Entonces no hay que olvidarnos de escribir dicha variable, que en este caso sería x y el resultado no solamente simplemente o solamente 9, sino que es 9x. O también lo podemos ver como una analogía en el cual en lugar de x nosotros mencionemos otro objeto. Por ejemplo, $4 más $5, esos son $9, donde la analogía es que x, la variable x, se ha cambiado por dólares. Podríamos hablar de libros, de mangos, de jocotes, etc. Ahora, vamos a resolver los términos o los términos que tienen letra y, es decir, las y. Y aquí tenemos 3y menos 2y. Hay que operar los números, 3 menos 2 es 1, entonces me queda positivo más una y. Ahí tenemos. Esto al final sería 9x más y, porque cuando una variable tiene el coeficiente, es decir, su número es 1, se puede suprimir y solamente escribir la variable. Y aquí ya tenemos la suma. Vamos al literal B, la resta. La resta es bastante similar a la suma, pero ojo, que la diferencia es que como un polinomio o un paréntesis se ve afectado por un signo menos, hay que hacer el análisis de la ley de los signos en la multiplicación. Ya lo vamos a ver y a entender. Entonces tenemos aquí 2x más 5y, el primer polinomio hay que restarlo con el segundo, menos 3x más 9y. Entonces, aquí el primer paso siempre es suprimir paréntesis, pero ojo que como aquí estamos trabajando una resta, no lo voy a sacar simplemente del paréntesis, simplemente ya no escribo paréntesis. No, hay que analizar los signos. Aquí el primer polinomio, como delante de él no hay un signo menos, eso nos indica que es positivo. Este sí lo puedo sacar de una sola vez, respetando así los signos tal cual como está. 2x más 5y. Ahora, para el segundo polinomio, este no lo puedo sacar de un solo porque, ojo, aquí tenemos un signo menos antes del paréntesis y este signo menos multiplica a cada uno de los términos que está al interior del paréntesis.
¿Cómo los multiplica? Por medio de la ley de los signos. Y aquí tenemos la ley de los signos en resumidas cuentas. Y dice, la multiplicación de dos números de igual signo es positiva y de dos números distintos o diferentes es negativa. Por ejemplo, si nosotros tenemos más por más, como los dos signos son iguales, entonces el resultado será positivo. O igual, si tuviéramos menos por menos, los dos signos son menos, son iguales, entonces el resultado será positivo, será más. Pero ahora, si los signos de estos números son distintos, por ejemplo, menos por más, entonces el resultado sería menos, porque son distintos, menos y más. Igual si pasa lo contrario, más por menos es menos también. Entonces aquí tenemos que multiplicar menos por menos, el primer término es menos 3x y vemos que es negativo. Menos por menos son signos iguales, entonces menos por menos nos da positivo, nos da más. Y luego escribo el término, que sería 3x. Ahora en el siguiente caso tenemos menos por más, los signos son distintos, el resultado será negativo, por eso escribo un menos y escribo el término que es menos 9y. Una forma más práctica de ver esto es que cuando tengamos un signo menos antes de un paréntesis, nosotros ya sabemos que hay una multiplicación. Y para no detenernos tanto en el análisis de la ley de los signos, lo que puedo hacer es todos los términos que están adentro cambiarle sus signos por el contrario. Por ejemplo, si un término en el interior del paréntesis está negativo, entonces yo lo voy a escribir positivo cuando ya estoy quitando el paréntesis. O si está positivo, entonces yo lo voy a escribir negativo afuera del paréntesis. Esto siempre y cuando solamente tengamos un signo menos que está multiplicando y que está antes del paréntesis. Por ejemplo acá, menos 3x. Aquí está negativo. Entonces afuera del paréntesis lo escribo con su signo contrario que sería un positivo. Aquí tengo 9y positivo y afuera del paréntesis lo escribo con negativo, el contrario. ¿Por qué? Porque afuera tiene un signo menos que está multiplicando. Ojo, un menos nada más, no es acompañado de un número distinto de 1. Eso nada más como un truco, como un tics. Ahora, siguiendo, vamos a aplicar el siguiente paso, que sería asociar las x con las x y los y con las y, agruparlos. Entonces vamos a agrupar 2x más 3x, respetando siempre sus operaciones. Más 5y, ahora vamos con la y, menos 9y. Entonces aquí tenemos 2x más 3x. Recordemos, solamente se operan los coeficientes numéricos, es decir, solamente los números, y al final en la respuesta no nos olvidemos de escribir la letra con la que estamos trabajando. 2x más 3x sería 5x. Es decir, 2 más 3 es 5 y no nos olvidemos de escribir la x. O podríamos decir 2 mangos más 3 mangos, eso nos da al final 5 mangos. Ahora vamos a trabajar con las y, tenemos más 5y menos 9y. Aquí hay que detenernos a pensar un poquito más porque ya estamos con las sumas y restas y hay distintos signos. Entonces, en otras palabras, nosotros lo que tenemos es más 5 menos 9. Esto es lo que debemos de resolver. Acá, como tienen distintos signos, hay que ver cuál de los dos números tiene mayor valor absoluto. Si nosotros le borráramos los signos, ¿cuál de los dos tiene mayor valor absoluto? Es el 9, es decir, el número que se viera más grande es el 9. Por lo tanto, la respuesta va a llevar el signo de ese número. El signo del 9 es menos. Y ahora hacemos una resta a partir de ese número que identificamos como mayor. 9 menos 5 sería 4, es menos 4. Entonces el resultado sería menos 4y. Ojo que menos 9 no significa que sea mayor que más 5, es todo lo contrario, pero al comparar sus valores absolutos, el valor absoluto de menos 9 sí es mayor que el de 5. Y pues aquí ya hemos terminado la resta. Como vemos es bastante simple. Ahora, el otro método por el cual podemos hacer las restas es como cuando nosotros restamos, por ejemplo, 29 menos 15. Esto comúnmente nosotros lo ubicamos en forma vertical, 29 menos 15, en el cual procuramos ubicar unidad bajo unidad y decena bajo decena. Entonces en este caso sería el mismo trabajo, ubicar por ejemplo los términos semejantes bajo términos semejantes y que correspondan, por ejemplo, x sobre x y y sobre y. Entonces voy a escribir el primer polinomio, que en este caso es 4x más 3y. Esto yo lo debo de sumar con el otro polinomio que es 5x menos 2y.
Aquí tengo las x, entonces debajo de este 4x debo de poner el término que lleva x del segundo polinomio, que es 5x. Y luego tengo acá el término que llevan y, entonces aquí debo de colocar el término que lleva y del segundo polinomio, que es menos 2y. Esto lo explico porque a veces los polinomios no vienen ordenados, es decir, no viene primero en uno primero viene la x y en el otro viene primero la y. Y aquí debemos de ubicar en correspondencia. Aquí vemos columnas de y, que serían como si nosotros dijéramos unidad a unidad, y columna de x. Ahora, y aquí nosotros pues lo trabajamos así como si fuera una suma común. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, 3y menos 2y. Eso nos da al final como resultado una y positiva. Y luego tenemos 4x más 5x, porque recordemos que es una suma. Eso nos da 9x. Entonces aquí tenemos la otra forma. Se ocupa menos espacio, pero pudiese ser que sea un poco más abstracto de pensarlo en esta forma. Puede ser que no también. Y acá, por ejemplo, la resta nos va a quedar de la siguiente forma. Primer polinomio, 2x más 5y, menos el segundo polinomio, que siempre respetando la correspondencia de variables, x con x, menos 3x más 9y, de esta forma. Pero ojo que esto yo lo convierto a una suma. ¿Y cómo lo convertimos a una suma? Pues aplicando la ley de los signos al segundo factor aquí, al segundo polinomio. Entonces me va a quedar 2x más 5y. Aplicamos ley de los signos. Menos por menos nos da más, entonces me va a quedar más 3x. Y menos por más nos da menos, entonces aquí me queda menos 9y. Y ahora esto se ve como si fuera una suma y lo trabajamos. 5y menos 9y, eso nos va a dar menos 4y. Y 2x más 3x, 5x. Como vemos, obtuvimos también el mismo resultado y en menos pasos, ocupando menos espacio. Ustedes al final de cuentas van a decidir cuál de los métodos utilizar, el horizontal o el vertical. Ambos son válidos, pero a mi preferencia sería que mejor nos vayamos acostumbrando por este método, porque más adelante, en grados posteriores o en unidades posteriores, vamos a utilizar este método cuando las expresiones se nos van complicando un poco, o quizás podríamos llamarlo de mejor forma o de una bonita más forma, agregando más variables o potencias. El comprende nos dice, para efectuar sumas y restas de polinomios se realizan los siguientes pasos. Número 1, se utiliza la ley de los signos para expresarlos sin paréntesis. Por ejemplo, aquí más por más y más por menos, y aquí sería menos por más y pues menos por menos. La ley de los signos que ya sabemos, que ya habíamos explicado. Número 2, se reducen términos semejantes, es decir, las x con las x, las y con las y. Si tuviéramos otra variable, por ejemplo, m y n, entonces las m con las m y las n con las n, las z con las z y así, los números que son puros con los números que son puros. Por ejemplo, aquí tenemos 3a más 5b menos 4a menos 3b. Entonces, en primer lugar es aplicar la ley de los signos para poder quitar los paréntesis. Como el primer paréntesis, el primer polinomio tiene un signo más delante, lo saco tal cual como está. El segundo paréntesis, como es una resta, tiene un signo menos adelante, y lo que hago es aplicar la ley de los signos, que al final esto se traduce en cambiarle el signo a todo lo que está adentro de ese paréntesis que está siendo afectado por el signo menos. Por ejemplo, aquí 4a está positivo, entonces al sacarlo del paréntesis queda negativo con su signo contrario. Aquí tenemos 3b y negativo, y aquí ya al sacarlo del paréntesis nos queda positivo. Trabajamos términos semejantes. Lo recomendable es que pongamos juntas las mismas variables, por ejemplo a con a, aquí tenemos 3a menos 4a, y luego b con b, que sería 5b más 3b. Hacemos las operaciones. 3a menos 4a nos da menos 1ab, perdón, menos 1a, que sería en otras palabras menos a, y 5b más 3b nos da 8b. Entonces, como ven, ahí se aplican los pasos que nosotros habíamos aplicado también. En el lapicito les pide que efectúen las operaciones con polinomios. Aquí tenemos en forma vertical y en forma horizontal. Recomiendo que se trabaje literal A, literal B, literal C
y literal E. Aquí no hay que asustarnos, aunque tengamos XY, lo que hay que hacer es trabajar las XY con las XY y pues si en caso ya no hay términos semejantes, como en este caso 4Y y 7Y, pues los escribimos tal cual como están. Voy a agregar un ejercicio más, sería el ejercicio de literal G, que aquí vamos a trabajar las T con las T, después de haber sacado los paréntesis, haber aplicado la ley de los signos, y las Z con las Z. Entonces, el hecho que tengamos unos términos en los cuales ahora llevan dos variables, eso no le agrega mayor dificultad. Pareciera que se viera o que va a ser más difícil el trabajo, pero no, es el mismo, hay que seguir los mismos pasos. Entonces, con esos 5 ejercicios suficiente para practicar lo aprendido o lo que estamos repasando en esta clase.